Bienvenidos. En este pequeño video quiero compartir con ustedes la experiencia que he tenido trabajando con una tablet para la materia de Teorías de la Comunicación 2 y concretamente para una de las primeras unidades, que es una unidad un poco de repaso de lo que los estudiantes ya han visto a lo largo de la carrera, que es una unidad dedicada a los modelos de comunicación básicos. Esta unidad es fundamental para que los estudiantes puedan familiarizarse con cómo funciona la comunicación, pero generalmente resulta un poco árida y sobre todo un poco abstracta. No logran necesariamente relacionar a estos modelos con la realidad, con los casos empíricos. Por tanto, básicamente las herramientas y las aplicaciones que tiene una tablet me permiten poder justamente hacer que la clase sea mucho más participativa y que los estudiantes en la misma aula puedan desarrollar de distintas formas una aplicación de su conocimiento, de su bagaje personal en aula. Por tanto, ahora lo que voy a hacer es compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver mi presentación. Concretamente, ahora lo que vamos a hacer es irnos a esta presentación que está en PDF. Evidentemente yo desarrollo mis diapositivas con software como el PowerPoint clásico o como Slides de Google, pero generalmente cuando trabajo con una tablet me resulta absolutamente interesante utilizar un PDF. Por tanto, a continuación les voy a mostrar básicamente cómo trabajo con un PDF. Esta es básicamente una presentación PowerPoint convertida al PDF, que es lo que me va a permitir poder evidentemente intervenir sobre las diapositivas de manera muchísimo más dinámica. Acá pueden ver el título, yo les hago el título, les presento el título de la unidad, les presento a los autores, que en este caso los autores del libro del que hemos sacado la mayor parte de la teoría son Dennis McQuail y Sven Vinhal, que son como clásicos autores de la teoría de la comunicación. Básicamente aquí ya comenzamos. Por ejemplo, yo intento mucho que en mis presentaciones hayan elementos lúdicos, juguetones. Evidentemente estamos hablando de modelos teóricos en este caso, pero yo introduzco escenas, por ejemplo, de modelos de pasarela, digamos, concretamente en este caso de las top models de los 90, ya para que los chicos comiencen a interactuar un poco conmigo y se despierten y comienzo a jugar y les comienzo a preguntar quiénes son estas modelos, si las recuerdan y qué sé yo, y siempre hay alguien que por lo menos sabe algo. O sea, acá utilizo justamente esta herramienta, que es la herramienta del lápiz de la tablet, y utilizo la herramienta de escritura en la pantalla. O sea, acá, por ejemplo, ya puedo comenzar a jugar con, no sé, a quienes reconocen, y acá me pueden decir a Donatella, Versace, Entonces comienzo a escribir y comienzo a preguntarles y siempre comienzan a implicarse. ¿No es cierto? Acá justamente lo que puedo hacer es guardar o compartir o recortar lo que estoy haciendo. Concretamente yo puedo poner en este caso guardar, para guardar lo que hemos intervenido, y puedo seguir con la exposición, ¿no? Si es que no guardo, no voy a poder seguir con la exposición. Acá evidentemente hablo de los distintos tipos de modelos de los que vamos a hablar, juego con modelos estructurales, que son en los que se pueden ver las partes, y los funcionales, en los que se ve mucho más la energía o qué sé yo. Bueno, ahora no voy a hacer una exposición evidentemente del contenido de la materia, porque eso creo que no es lo que nos interesa, pero sí podemos ir directamente, por ejemplo, a los modelos comunicacionales que nos van a interesar, ¿no? Como pueden ver, yo utilizo muchísimas imágenes en mis presentaciones, pero podemos ir directamente a cómo funcionan, por ejemplo, los modelos, ¿no es cierto? Acá intento también, por ejemplo, que recuerden estas secuencias, qué es lo que se puede haber estado diciendo. Siempre hay algún cinéfilo en la clase, entonces, por ejemplo, puedo decir, sí, Don Corleone aquí está recibiendo un mensaje, ¿no es cierto? Entonces ahí comienzo a jugar con el flujo de la comunicación, recibe el mensaje, ese mensaje es asimilado, es interpretado, y a partir de esa interpretación se manda otro mensaje, y evidentemente aquí está el resultado del mensaje, ¿no es cierto? Eso puede ser como una muestra del modelo de la comunicación, y puedo poner nuevamente guardar o compartir o lo que vea que sea conveniente en ese momento. Acá, por ejemplo, podemos ver el modelo aristotélico, que es uno de los clásicos, ¿no es cierto? En el que está el orador, el discurso y el pathos, ¿no es cierto? Entonces, en este momento es cuando ya comienzo a intervenir con los estudiantes. Entonces les digo, propongamos un orador. Entonces, ya sea me pueden decir que el orador soy yo, el profesor, por ejemplo,
vuelvo a utilizar la herramienta de escritura en la pantalla, el profe. Digamos, mi discurso puede tener que ver con la TEO de la COM, por ejemplo, la teoría de la comunicación, y el auditorio evidentemente es la clase. ¿Es cierto? Entonces, lo que yo suelo hacer en clases es comenzar a preguntarles a los estudiantes ejemplos. Deme un ejemplo de orador, un ejemplo de discurso y un ejemplo de auditorio. En este modelo es muy sencillo porque evidentemente es digamos, como una de los modelos clásicos de la comunicación básicos, pero ya cuando comenzamos a trabajar con otro tipo de modelos se va complejizando, ¿no? Entonces comenzamos con el quién, y lo que me interesa es primero comenzamos con su experiencia personal, que me digan que el quién puede ser cualquiera de los compañeros de clase, luego él dice que algo que hayan escuchado que esté en voga en ese momento, el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya pasamos a ejemplos que pueden ser más complejos. Por ejemplo, ahora que estamos hablando mucho de plataformas de streaming, el quién podría ser quizá, por ejemplo, Netflix. ¿No es cierto? Netflix, evidentemente como una distribuidora de contenido, pero sobre todo como una productora de contenido, ¿no? Bien sabemos que ahora hay... Dice que podríamos decir, no sé, cualquier serie original de Netflix. Quizás la que los chicos mejor conocen puede ser Stranger Things. Luego, ¿en qué canal y en qué medio? Evidentemente a través de la plataforma. ¿A quién? A los estudiantes. ¿Y cuál es el efecto? Básicamente, no, perdón, a la audiencia o a los estudiantes. ¿Y con qué efecto? Básicamente con el efecto de entretener, o lo que querramos plantear. Entonces, básicamente ahí hay una implicación que van teniendo los estudiantes. ¿Y qué es lo que me interesa? Poder guardar esto y que básicamente lo que hemos ido trabajando con los estudiantes pueda volver hacia ellos. Entonces, cuando ellos estudian ya no tienen solamente la teoría pura y dura, sino concretamente tienen la aplicación que ellos mismos le han dado. Entonces, por su misma memoria y por el mismo relacionamiento que ellos hacen, van a poder concretamente recordar un poco cómo funcionaba evidentemente la sesión de Netflix, perdón, del aula, ¿no? Y eso es básicamente lo que me interesa trabajar siempre. O sea, un poco que los estudiantes puedan ir interviniendo en clase, que puedan ir participando, que la teoría no se quede como un elemento frío y externo, sino que ellos participen de la teoría y puedan evidentemente comprender de manera mucho más orgánica, personal y próxima lo que está sucediendo. Entonces, la tablet, como pueden ver, se puede convertir en un elemento evidentemente para que los estudiantes participen en clases, pero también al poder grabar estas imágenes que hemos ido trabajando en clase, nos van a servir como herramientas para que los estudiantes puedan estudiar más adelante, ¿no es cierto? O sea, como que eso que han hablado, que les ha causado gracia en clase, que han podido relacionar en clase, se convierte en una suerte de recordatorio de la teoría y de lo que hemos ido discutiendo de manera un poco más abstracta. Básicamente esa es una de las grandes herramientas que yo utilizo con la tablet. Pueden haber visto que los accesos a distintos tipos de plataformas y a distintos tipos de aplicaciones son absolutamente interesantes. Pero creo que la intervención sobre la pantalla, la intervención concretamente sobre las diapositivas, es una de las herramientas más fabulosas con las que yo me he encontrado en los últimos años. Espero que este video les haya sido de utilidad y bueno, con eso termino, me despido. Muchísimas gracias y espero verlos pronto.